Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Dunrauf y hoy es 27 de agosto y siendo las 17:30 horas le doy la bienvenida desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Yo Colorado, el partido arranca antes del verano, a cargo de los ingenieros agrónomos José Luis Orsín, Marco Guazzaroni y Martín Marcetti. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando las preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación, les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibidas y al tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Además, recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma pueden chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden de pasar por el espacio de Apresid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo de los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso Apresid y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Marco Guazzaroni, José Luis Orsín y Martín Marcetti para dar inicio a la presentación. Marco es ingeniero agrónomo, asesor privado de la zona sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, asesor técnico de la regional Apresid Venado Tuerto. José Luis es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Él realizó una especialización en cultivos de granos en la UBA, es asesor privado y socio gerente de la consultora Más Hectáreas. Realiza investigación y desarrollo de tecnologías de procesos e insumos. Es ex asesor técnico de la regional de Apresid Los Urgentes en Rivil, desde el año 2005 hasta el año 2018. Martín es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional del Litoral, gerente del programa REM de Apresid hasta mayo del 2020, hasta hace poquito, y actualmente asesor, ensayista y productor en la zona centro de Santa Fe. Ahora sí, señor director, lo dejo con la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Guazzaroni, pertenezco a la regional de Venado Tuerto y vamos a comenzar con esta materia que denominamos Yuyo Colorado. El partido arranca antes del verano. Antes de comenzar, quería agradecerle a José Luis Orsín y Martín Marcetti por dejarme compartir esta materia con ellos. Así que una vez dados los agradecimientos, vamos a comenzar con lo que me corresponde, que son las generalidades. Son esos detalles que no podemos obviar para encontrar un buen resultado en el control de amarantos. Para comenzar con la primera diapositiva, nos vamos a concentrar en la rotación de diferentes modos de acción. ¿Qué entendemos por un modo de acción? A veces está bueno aclararlo para poder comprender mejor la rotación de los mismos. Cuando hablamos de modo de acción, nos hacemos referencia al lugar en que la planta interviene en el herbicida para generar determinados efectos en esa maleza, que conllevan a la muerte a través de un proceso fitotóxico. La rotación de modos de acción es indispensable para la perdurabilidad de las moléculas en el tiempo. Cuando nosotros utilizamos un mismo modo de acción con continuidad, generamos cambio en ese sitio de acción a través de mutaciones genéticas, evitando el proceso fitotóxico del herbicida, generando una resistencia. Cuando nosotros intentamos ejemplificarlo a través de un ejemplo práctico, generalmente lo hacemos en la utilización de preemergentes en maíz. Sabemos que el preemergente más utilizado para maíz es la atracina, que la misma tiene un modo de acción inhibiendo el fotosistema 2 en la fotosíntesis. Por lo que a la hora de plantear el ejemplo decimos que nosotros como asesores sabemos que se utiliza mucho esta metodología. En barbecho largo utiliza atracina como preemergente, en barbecho intermedio o preemergencia se vuelve a utilizar atracina y en posemergencia repiten atracina. Esto es un ejemplo extremo, pero lo que queremos demostrar es cómo se repite siempre el mismo modo de acción, generando esa mutación
que nombramos, ni bien comenzamos con la filmina, generando que se pierda el proceso fitotóxico del herbicida, generando resistencia de la maleza. Para dar un ejemplo contrario, podemos usar en un barbecho largo un modo de acción diferente, como puede ser un PPO, por ejemplo, un nombre comercial Sumisoya. En una preemergencia podemos usar isoxaflutone, que su modo de acción es en la enzima HPPD. Y en postemergencia podríamos usar tropamazone, otro ejemplo, que es otro modo de acción, como es el HPPD. Recordemos que en maíz tenemos varias opciones. Yo solo nombré Sumisoya para darle un ejemplo, pero también no debemos olvidar que tenemos biciclocoridona, como es el ácuro, que es otro modo de acción. También en barbechos largos podemos usar percutor, que pertenece a la familia de las ALS, otro modo de acción. Un poco en esta primera diapositiva lo que quiero dejar plasmado, la importancia a la hora de planificar en la rotación de modos de acción, ya que es indispensable para la perdurabilidad de las moléculas a través del tiempo. Así que cada vez que diseñemos nuestro cultivo nos sentamos anticipadamente y tratamos de buscar diferentes modos de acción para la perdurabilidad de las moléculas de herbicida a través del tiempo. Nuestra segunda diapositiva se concentra en disminuir los tiempos de barbecho con un objetivo bastante claro, que es reducir la disponibilidad de recursos para la maleza, generando un ambiente inapropiado de desarrollo para la misma. Nosotros sabemos que una maleza que crece con competencia, su nivel de desarrollo y de crecimiento es totalmente diferente bajo una maleza que crece barbecho químico. Acá en la diapositiva traté de ejemplificar poniendo unos ejemplos en la parte inferior. Vemos que hay un maíz con vicia. Lo que buscamos con el cultivo de servicio es tomar todos esos recursos que la maleza necesita para desarrollarse, lo que sea agua, luz y nutrientes. Vemos cómo implantamos el maíz con una condición óptima respecto a malezas. En otra de las imágenes tenemos un cultivo de servicio que antecede a una soja de primera, con el objetivo también de disminuir los tiempos de barbechos para captar recursos y no dejar el óptimo desarrollo de las malezas. Y por último puse un maíz en pie, que lo que se busca antes de la cosecha ya se implantó un cultivo de servicio para justamente disminuir ese tiempo de barbecho y ya empezar a competir por los recursos clave para el desarrollo de malezas. Los vuelvo a repetir, como es agua, luz, temperatura y nutrientes. Nosotros sabemos que cualquier maleza que crece en competencia va a ser una maleza mucho más débil, de menor desarrollo, lo que va a simplificar el control de los herbicidas. Entonces primer filmina nos habló de rotación de modos de acción, la segunda en disminuir los tiempos de barbecho, y ahora vamos a entrar en nuestra tercera filmina, que hace referencia al conocimiento sobre biología de malezas. En esta filmina quiero hacer una salvedad, y creo que es una de las claves para el óptimo control de malezas, ya que el conocimiento de la biología de la misma nos va a permitir a definir nuestra estrategia. Cuando hablamos del ciclo de crecimiento de las malezas, vamos a ver si es otoño, invierno, primaveral o primavero-estival. En este caso estamos con suyo colorado. Nuestra maleza va a ser primavera-estival. El momento de germinación va a determinar en qué mes del año va a nacer. El número de cortes, los picos de crecimiento de la misma, la cantidad de germinación que va a tener esa maleza en su ciclo, la variabilidad a la susceptibilidad de un herbicida. Todos sabemos que el colorado, mientras mayor altura toma, mayor número de puntos de crecimiento tiene y se dificulta su control, por lo que
El control en crecimientos tempranos va a ser clave para encontrar un óptimo control desde parte de los herbicidas. La resistencia a la especie a diferentes modos de acción. Sabemos que en Amaranthus, en Argentina, ya hay registros de resistencia al modo de acción ALS, además de haber resistencia a glifosato, por lo que a la hora de desarrollar nuestra planificación debemos tener en cuenta esas cosas porque determinadas moléculas van a quedar excluidas para su control. Siguiendo un poquito más y pasando a la próxima diapositiva, que me pareció totalmente importante, es la curva de emergencia de nuestra maleza driver. En este caso es yuyo colorado. ¿Qué nos marca la curva de emergencia? Bueno, la misma nos marca cuándo comienza el problema. Acá podemos ver que para el sur de Santa Fe esta curva de emergencia aproximadamente comienza a mediados de octubre. El comienzo de germinación de nuestra maleza va a depender de las condiciones del año, pero aproximadamente siempre es bueno tener una referencia para ver cuándo debemos empezar a aumentar el número de monitoreos con nuestros lotes. En este caso nos indica a mediados de octubre se daría el comienzo. Las últimas germinaciones se estarían dando a fines de febrero. Entonces, si nosotros sabemos que desde octubre a fines de febrero vamos a tener nacimientos de colorado, nuestro cultivo estival se va a desarrollar dentro de la curva de emergencia del mismo. Por lo que vamos a tener que plantear nuestra estrategia para poder llevar adelante nuestro cultivo estival. Cuando hablo de plantear estrategia, y vamos a tener que considerar diferentes opciones. Las opciones pueden ser químicas, pero además de las químicas deberíamos considerar algunas cuestiones más, como por ejemplo es el manejo cultural. El manejo cultural es clave para ayudar a las moléculas químicas. Yo puse fecha de siembra, distancia entre líneas, variedad y nivel de cobertura. Teniendo en cuenta estas cosas, disculpen que vuelva a la filmina anterior, un poco lo que quiero es plasmar el manejo cultural en la curva de emergencia. Nosotros acá vemos que el pico máximo de Colorado se genera aproximadamente para lo que es el sur de Santa Fe a mediados de noviembre, por lo que una estrategia es el corrimiento de la fecha de siembra para posicionar quemantes y preemergentes en este pico máximo. Nosotros sabemos que una vez que implantamos el cultivo, nuestras herramientas de herbicidas disminuyen al máximo, por el solo hecho ya de tener el cultivo implantado. Entonces, una opción es el corrimiento de la fecha de siembra para el control de la máxima camada de nacimiento. Cuando hablamos de manejo cultural, otra cosa que podemos agregar es la distancia entre hileras, que nosotros con la distancia entre hileras lo que vamos a generar es una disminución abrupta del periodo de competencia. Recordemos que una siembra 52 aproximadamente desde siembra a cierre de surco está entre unos 55 días, mientras que si nosotros implantamos a 35 vamos a estar entre 40 a 45 días o quizás menos dependiendo del año. Pero mientras más chicas sean las distancias entre hileras, más rápido vamos a cerrar ese periodo de riego que va de siembra a cierre de surco. Entonces nombramos el corrimiento de fecha de siembra, la distancia entre hileras y además lo que podemos nombrar es el posicionamiento de alguna variedad particular en que tenga un gran número de ramificaciones y además de tener un gran número de ramificaciones que tenga algún crecimiento acelerado en la primera parte del ciclo. O sea que todo eso, distancia entre hileras, más una variedad de crecimiento rápido y altos niveles de ramificación, nos va a disminuir el periodo de riego. Porque ese periodo de riego, vuelvo a repetir, es desde siembra hasta cierre de surco. Después,
Sobre la curva de emergencia también podemos trabajar con diferentes niveles de cobertura. Nosotros, esta curva sale de un lote que está en barbecho químico, pero seguramente si hacemos la misma curva en un lote que tiene mucha cobertura, vamos a concentrar los picos de nacimiento o vamos a hacer un corrimiento de este pico de nacimiento y quizás lo concentremos en él. Por lo que los cultivos de servicio y el nivel de cobertura también es una clave en el manejo cultural que nos ayuda a la concentración de camadas de nacimiento, y si concentramos esas camadas de nacimiento nos permitiría mejor posicionamiento de preemergente. Así que bueno, estos son algunos de los detalles que creemos indispensables para el correcto control de malezas. Como empezamos y nombramos anteriormente, el primero que hablamos fue rotación de modos de acción, el segundo, disminución de tiempos de barbecho, el tercero fue biología de malezas y el cuarto, manejo cultural. Creo que todos estos detalles debemos tenerlos en cuenta para que el control salga exitoso y conseguir un buen resultado en el manejo de amaranto. Y por último, quería dejarles una pregunta disparadora y preguntarles a ustedes que me digan qué importancia le darían al monitoreo. Nosotros creemos que este monitoreo es 100% importante y es el que nos determina o uno de los causantes del éxito en nuestros controles. ¿Por qué lo determinamos como uno de los causantes del éxito? Porque es el que nos ayuda a la toma de decisión. En el caso que nosotros realicemos un control y se genera algún tipo de error porque las condiciones no eran las correctas, porque hubo viento, se levantó viento a mitad de aplicación, el monitoreo post-control es clave. ¿Por qué? Porque es el diagnóstico previo a la toma de decisión. Entonces, si nosotros vamos, aplicamos y suponemos que salió todo bien, estamos cometiendo un error. Debemos volver al lote, hacer un nuevo diagnóstico, mirar, ver si tenemos que hacer una cabecera, ver si tenemos que hacer un manchón, ver si hay que hacer ese famoso retoque que a veces a todos tanto nos molesta. Y también mirar un poquito más allá del lote nuestro y observar los lotes del vecino. Creo que los problemas generalmente, o varios de los problemas, vienen del vecino. Por lo que levantar la mirada más allá del alambrado sería algo a considerar. El monitoreo lo vemos como algo clave porque es siempre el diagnóstico que nos hace tomar una decisión, o si hay que retomar otra decisión, siempre el diagnóstico es clave y nunca hay que abandonarlo. Hay que seguir y volver a entrar a los lotes después que controlamos. Sabemos que a veces hay esos detallecitos que no nos quedaron bien. Debemos volver a controlar, aunque nos moleste a todos, monitoreo, monitoreo y más monitoreo. Bueno, mi última diapositiva es tratar de generarles una pregunta y preguntarles desde qué lado abordamos la problemática de maleza. Si lo hacemos desde el lado del manejo o si lo hacemos desde el lado del control. Entonces traté de hacer un cuadro comparativo y explicar lo que veo dentro del manejo, que necesitamos de un mayor conocimiento del sistema, que veo una menor probabilidad de fracaso, veo una menor utilización de carga química, una disminución de costos a largo plazo y una mayor sustentabilidad. Mientras que en el control veo un menor conocimiento del sistema, una mayor probabilidad de fracaso, una alta carga química y un aumento en los costos a largo plazo y una menor sustentabilidad. Bueno, espero que mi presentación les haya gustado y que no olvidemos esas generalidades que hacen que los controles a veces salgan de forma correcta.
Buenas tardes, mi nombre es José Luis Orsín, pertenezco a la Regional de Apresidio de los Urgentes en Rivil y también a la consultora privada Más Hectáreas. Y lo que les voy a comentar es cuáles son las alternativas de control químico que tenemos para Amaranthus, comenzando desde el barbecho. Bueno, yendo a la presentación, lo que tenemos como positivo en cuanto al control químico es que tenemos el diario del lunes. ¿Por qué? Porque Amaranthus es una maleza que ya ha generado todo tipo de resistencia apilada en los Estados Unidos, y entre esas moléculas que ha generado resistencia se encuentran aquellas que encontramos como muy efectivas para el control tanto en soja como en maíz, como son, por ejemplo, los HPPD y los PPO, así como también las auxinas sintéticas que hoy ya las tenemos. Pero también lo que es fotosistema 2, ALS, que ya lo tenemos, y bueno, como ya saben, lo que es el glifosato. Hoy en día, en nuestro país, tenemos resistencia en Amaranthus a ALS, a glifosato, a auxinas sintéticas, y se está estudiando los PPO que son posemergentes en soja como lactofen y fomesafen. O sea que tenemos un panorama de lo que nos puede llegar a pasar en un futuro, y como dice Milei, tenemos que tomar medidas para no pegarnos contra el iceberg que se nos viene de frente. ¿Nos pueden salvar nuevos herbicidas que por ahí nos preguntan los productores en qué andan las empresas? Bueno, lo que se viene a corto plazo por parte de las empresas son varios de los activos tradicionales con nuevas formulaciones, o sea, cambios en las formulaciones que estamos habituados a utilizar, cambios en las concentraciones, en los coadyuvantes, algunos productos van a venir listos para usar, los ready mix, ¿sí? Ya las mezclas ya realizadas, los coformulados, no como mezclas, sino que vengan en el mismo packaging. Nuevas mezclas entre hormonales ya conocidos, entre hormonales y PPO y cloracetamidas y ALS, HPPD y hormonales. Muchas de estas mezclas, y hay más que pueden venir, pero son mezclas de los mismos activos que ya conocemos. También nuevos usos en cultivos que no tienen registro, como por ejemplo algún PPO en maíz, también HPPD en soja y en trigo. Eso es lo que respecta a lo que son activos tradicionales. Y nuevos activos no hay mucho. Hay algo de alguna molécula PPO nueva que saldrá en mezcla con piroxasulfone y saflufenacil. Alguno de los llamados blanqueadores en el grupo F4, como es el Isoflex, tanto para trigo, para maíz y soja, apuntando a lo que es el control del oleum y de gramíneas anuales de verano. Pero como ven también ahí, en el caso de Amaranthus, deberá ir mezclado con algún otro principio activo específico para Amaranthus. Algún nuevo modo de acción que aún no está determinado a qué familia pertenece. Y después hay algunos modos de acción conocidos que no tienen registros en cultivos extensivos, que se usan en otros cultivos, a lo mejor algún intensivo, pero que se está probando en lo que son cultivos extensivos. Como ven, no hay demasiado a corto plazo por parte de herbicidas. ¿Y la biotecnología nos va a salvar? Bueno, acá tenemos lo que hay hoy disponible y algunas cosas que se pueden estar por venir, como por ejemplo en soja a mesotrione, hay soja tolerante a isoxafrutole, a dicamba, que ya aún no salió en el país y ya tiene resistencia, hay midasolinonas, a glufosinato, 2,4-D. En maíz tenemos la mayoría de las tecnologías disponibles, en girasol, sorgo y trigo no hay mucho, pero como ven, digamos, la maleza va a tener la habilidad de adaptarse a estos sistemas y a generar resistencia. Lo que nos van a dar la biotecnología nos va a abrir el abanico de posibilidades de control, las alternativas de control. Pero, ¿quién podrá defendernos ante esto? El conocimiento, ¿sí? Y acá, todo lo que ya sabemos de control químico, y que no vale la pena repasar ahora, que a esta altura ya tenemos que estar conocidos de estos temas, y que suponemos que partimos de la base que esto ya lo tenemos todos asumido, como son la mezcla de modos de acción, la planificación de los mismos, el overlapping, la utilización de dosis completa, también seguir utilizando el glifosato, y en cuanto a aplicación, todo lo que tenga que ver con calidad de aplicación. Y obviamente conocer la maleza, ¿sí? Porque tenemos que conocer que la maleza cambia en su biología, tenemos que hacer la biología para saber cuándo nace y en base a ello establecer las estrategias, pero también saber que esa biología no es constante, digamos que puede cambiar cada año con las condiciones ambientales y también cambia con el manejo que nosotros le imponemos, con la cobertura, con lo que hemos utilizado los años anteriores con herbicidas. Entonces eso también se debe tener en cuenta. Bueno,
Lo que hice en la presentación es evaluar las estrategias dentro de lo que son las rotaciones típicas de la zona núcleo, que por ejemplo es trigo, soja, maíz y soja de primera. Descartamos ya de que estamos bajo una rotación, ¿sí? De que estamos realizando rotaciones de cultivos. Empezamos por lo que es el trigo soja. Muchas de las estrategias de soja las vamos a ver directamente en el cultivo de soja de primera. Pero acá hay un momento crítico, que es en la cosecha del trigo y la siembra de soja de segunda, en donde, según el año, el trigo, si no tiene tan buenas condiciones, por ahí puede entregarse antes o puede no tener tanta biomasa, entonces Amaranthus empiezan a hacer dentro del trigo y después nos encontramos en esa disyuntiva de cómo lo vamos a controlar. Bueno, en esta ocasión y en esta oportunidad tenemos lo que son los quemantes, como pueden ser paraquat o algunos PPO también mezclado con auxinas sintéticas, pero lo que tenemos que hacer en esta etapa es salir con el cultivo limpio, ya sea con estas alternativas o con la alternativa de doble golpe. Pero nos vamos a referir mejor a estos casos en lo que es el cultivo de soja. El único mensaje que voy a dejar acá es que se tiene que salir limpio al momento de la siembra de la soja de segunda. Pasando al cultivo de maíz, estos son todos los mecanismos de acción que podemos utilizar desde el barbecho largo hasta el barbecho, hasta lo que es presiembra. ¿Cuál es el producto estrella en esto que ha dado un cambio? Los HPPD. Los HPPD tienen un excelente control sobre lo que es Amaranthus. Pero también lo que tenemos que pensar, más allá de que aquí vamos a hablar de Amaranthus, es cuáles son las malezas que acompañan, o malezas secundarias, a la maleza principal del lote. En el caso de lo que son malezas estivales, las gramíneas es el otro grupo de malezas, las gramíneas anuales, que acompañan a Amaranthus como malezas target. Y por otro lado también, ¿cuáles son las malezas de otoño-invierno, que hoy tenemos como resistentes y que son malezas objetivo en este momento? Que tenemos rama negra, cardo chileno, desde hace poco con resistencia a glifosato y 2,4-D, y también ryegrass. Entonces, yo lo que propongo es armar la estrategia desde adelante hacia atrás. Digamos, si vamos a poner en esta situación un HPPD y acompañado según qué preponderancia haya, si hay más de Amaranthus que de gramínea, por ahí me voy a tender más a ubicar la atracina junto con los HPPD, y por ahí es lo que son las cloracetamidas, la uso en un barbecho corto o lo puedo usar alguna cloracetamidas que ya tiene registro para el control de ryegrass, ¿sí? Pero lo que voy a tratar de hacer es ir para atrás y poder generar un encadenamiento de principios activos generando un overlapping de manera tal de que no esté repitiendo principios activos y esté controlando tanto las malezas de invierno como las malezas primavera-estivales. Para nombrar una estrategia vamos a ir a este esquema, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos las malezas de invierno y queremos reservarnos para poder aplicar, por ejemplo, los HPPD en lo que es la primavera. Entonces, en ese caso podemos arrancar. Hoy en día hay ALS con registro para poder, con excelente control para lo que es Coniza y para lo que es Lolium, y también agrego cardo. Entonces ahí podríamos ir en lo que son herbicidas preemergentes con un ALS. Acá hay algo interesante porque hay años que se nos ha demorado la siembra del cultivo hasta octubre y nacimientos de maleza hay, entonces entra un barbecho corto. Ese barbecho corto, en caso de haber utilizado una ALS, podría ser una triacina, ¿sí? También podría ser al revés, pero apuntando al caso de Amaranthus, podría ser la secuencia de una ALS en esta situación, yendo a un fotosistema 2 en esta ocasión. También puede ser un PDS, como puede ser diflufenicam, y yendo finalmente aquí con lo que son los HPPD acompañados, según la maleza que acompañe, por cloracetamidas o por una triacina. Aquí tenemos el porcentaje de control individual de los principios activos, pero está evaluado de manera individual. La línea roja es el control sobre Amaranthus, pero yo no me quiero parar en el principio activo individual porque no los debemos utilizar solos, siempre lo utilizamos con un partner, y las mezclas cambian totalmente su espectro de control y el nivel de control cuando lo mezclamos con otro principio activo, y sobre todo cuando vienen en overlapping, vienen de un control previo con un barbecho corto y un barbecho largo. En cuanto a posemergentes, lo que funciona muy bien sobre Amaranthus son los HPPD, siempre agregados con atracina, permiten el control de un tamaño un poquito mayor a lo habitual, pero no es lo recomendable, pero funcionan muy bien.
y obviamente el tamaño de la maleza y las condiciones de aplicación y las condiciones fisiológicas de la maleza son importantes. También en maíces en list puede ser también la utilización de glufosinato de amonio y 2,4-D, pero vamos a ver algo más de 2,4-D ahora. ¿Qué es esto? La utilización de hormonales en posemergencia, ¿sí? Ahí hablamos de Enlist, pero esto es un ensayo que se hizo en distintos maíces, distintos genotipos, donde se usaron distintas formulaciones de 2,4-D, de dicamba y también de picloram. Se midió un efecto, digamos, en la escala que me compartieron de Dow. Y acá podemos ver el efecto a la dosis de registro de 2,4-D en la ventana de B3 a B6, esto se aplicó en B3, y el doble de dosis. Y aquí está el porcentaje de planta con Green Snap y el nivel de fitotoxicidad que generó. Y ven las distintas formulaciones. O sea, hay diferencias en formulaciones y obviamente en lo que son las dosis. Hay híbridos de maíz que prácticamente no toleran la aplicación de hormonales, principalmente el 2,4-D. No tuvimos ese efecto tan marcado en lo que es dicamba y picloram. Por ahí pueden ver algunas de las parcelas con Green Snap, con efecto. La verdad que este es el efecto acebollado, pero bueno, hay que tener mucho cuidado y por eso el maíz en list viene a dar una respuesta a este efecto de los hormonales en maíz. Y por otro lado hay que destacar también de que perdió sensibilidad Amaranthus a lo que son los hormonales. Yendo al caso de soja, acá lo que podemos ver es la misma problemática de malezas con todos los mecanismos de acción que podemos utilizar en soja, ¿no? Desde el barbecho largo, y obviamente yendo al caso de maíz, aquí la estrella para el control son los PPO. Entonces lo que haremos es ir para atrás tratando de hilvanar los principios activos para que puedan generar un overlapping y de esa manera poder tener un control a través de los preemergentes sin repetir los principios activos, ¿sí? Vamos a ir directamente a un ejemplo, como vimos antes en maíz. Si queremos utilizar aquí los PPO como un herbicida que sea de lo que tiene mejor control sobre Amaranthus, después habrá algún acompañante que en la medida que haya más gramíneas nos iremos más hacia lo que son los ALS. Entonces quizá dejemos de usar el ALS en este momento, que es lo que nos funciona bien para Coniza y para Lolium. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos encadenar la secuencia hacia atrás, un PPO, en la medida que tengamos más Amaranthus, tiene mayor control acompañado de una triacina, y a medida que nos vayamos hacia lo que son mayor presión de gramíneas, podemos ir a ALS o también a este tipo de producto como es el clomazone, que tiene excelente poder de control de lo que es gramíneas. Y muy importante el tema del barbecho corto, ¿sí? Y no repetirnos aquí. Podemos usar, por ejemplo, diflufenicam, podemos usar alguna clorocetamida o alguna triacina que hoy tienen registro para lo que es el cultivo de soja, y aquí dejar el ALS para lo que funciona muy bien para rama negra, para regras y para carne. Pero bueno, esto puede variar y hay muchísimas alternativas y obviamente no hay una receta. Nuevamente, el porcentaje de control individual para Amaranthus, esto simplemente lo pongo a manera gráfica porque hemos evaluado todos de manera individual y hay que considerar que estos productos se prueban en condiciones extremas donde hay muchísima presión. Acá pueden ver los bigotes entre aplicación, la presión de Amaranthus que se prueba, que no son la de los lotes habituales. Acá, por ejemplo, están las parcelas que tienen ALS, ven cómo no tiene prácticamente nulo control. Estos son ensayos muy interesantes que muestran el overlapping, muestran cómo podemos venir desde el barbecho largo hasta el barbecho corto y los presiembra. Se cruzan todos los herbicidas del barbecho largo, esto es un ensayo que hicimos junto con Bayer, ¿sí? Y después se cruzan con distintos barbechos cortos y luego con presiembra, y lo que podemos ver es que el barbecho largo tiene un impacto sobre el control final en el cultivo. Es importante lo que hacemos en secuencia. Y más importante aún es lo que hacemos en el barbecho corto, ¿sí? Acá podemos ver un ensayo de la regional de APRESID de hace 2 años atrás, cómo podemos ver que el barbecho corto, aún 60 días después, sigue teniendo efecto. Se probaron cada uno de los principios activos con y sin barbecho corto. El de barbecho corto fue de diflufenicam, y ahí podemos ver cómo este tiene una injerencia en el control final de los herbicidas utilizados en presiembra. Por eso es muy importante mezclar los principios activos y también hacer overlapping y poder tener esa secuencia de preemergentes.
En cuanto a post-emergentes en soja, bueno, me voy a referir a un ensayo de Papa y Tuesca de hace 4 años atrás, en donde probaron las alternativas que hoy tenemos disponibles. Voy a ir directamente al resumen, pero esto es bastante variable según los años, pero lo que encontramos es que tanto lactofen como fomesafen pueden ser herbicidas, digamos, que tienen muy buen control, como dijimos antes, estos herbicidas está en proceso o está en estudio el tema de resistencia. Tienen un nivel de fitotoxicidad variable y eso especialmente tiene que ver con las condiciones ambientales con las que se aplique. Y por otro lado también el control depende mucho de las condiciones fisiológicas que se encuentre la maleza. En algunos casos hay aporte de las mezclas con S-metolaclor o con benazolín y en otras no, dependiendo las condiciones, son bastante variables lo que hemos encontrado. Para finalizar, como ideas principales, el éxito del control de esta y de otras malezas va a ser por el manejo integrado, no por la aparición de nuevas moléculas o eventos biotecnológicos. Eso lo que nos hace es abrir el abanico de posibilidades. La maleza es un problema del lote, con lo cual hay que planificar esa secuencia de mecanismos de acción en la rotación, mezclar mecanismos de acción y realizar el overlapping, y cuidar las moléculas que funcionan, porque tenemos el diario del lunes de lo que nos puede pasar. Una de las cosas que decimos siempre es, si tenemos un producto que funciona muy bien, podemos pensar en cómo generar estrategias para no utilizar ese producto. Podría ser, por ejemplo, cómo podemos generar estrategias para no tener que utilizar HPPD en el maíz o no tener que utilizar PPO en soja. Cuando estemos controlando bien maleza sin esos principios activos, vamos a estar pensando que tenemos otras alternativas para proteger esas moléculas que funcionan. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las consultas. Buenas tardes, yo soy Martín Marcetti, ingeniero agrónomo, y fui el coordinador de REM, la Red de Conocimiento de Plagas de APRESID, hasta hace un par de meses, y bueno, ahora me desempeño en la actividad privada de manera particular. En esta tercera parte del taller sobre el yuyu colorado, vamos a enfocar sobre todo a lo que es su manejo con cultivos de servicio y cultivos de invierno como trigo. Cómo impactan el manejo estas situaciones. Muy bien. Como les decía, vamos a ver las situaciones de cultivo de servicio y trigo. Lo que muestran estas curvas son la emergencia o los picos de emergencia de yuyu colorado, como ya se vio anteriormente, y ahí podemos ver graficado aproximadamente una fecha típica de cultivo de trigo, seguido de soja de segunda, que es lo más frecuente, y el caso de un cultivo de servicio seguido de un maíz tardío o de una soja de primera. Como pueden ver, ambas situaciones de trigo y cultivo de servicio parecen bastante similares, sin embargo, algunas cosas las hacen notablemente diferentes, como las fechas, sobre todo la fecha de finalización de estos cultivos de servicio o de renta, que sería el caso del trigo, sobre la estructura del cultivo, que es considerablemente diferente, sobre todo si son gramíneas o si son leguminosas como vicia, y también la posibilidad de uso de herbicidas, sobre todo por el tiempo que hay desde el secado o quemado del cultivo o la finalización en el caso del trigo y la siembra del cultivo siguiente. Esto posibilita o imposibilita el uso de determinadas herramientas químicas. Un poco vamos a ver eso a lo largo de la presentación. En primer lugar, poner a consideración si el trigo es un cultivo interesante o no para el manejo del yuyu colorado. Acá en una foto les muestro que a la izquierda está implantado el cultivo de trigo a finalización, y a la derecha, en una parte donde no se sembró el trigo, bueno, la presencia de yuyu colorado. Con esta foto se puede ver claramente que el cultivo, en este caso, es el que actúa como herbicida, no se diferencia nada de manejo, más allá de la cobertura que hace el cultivo. Así que, a priori, el trigo es una buena alternativa para luchar contra el yuyu colorado, sobre todo contra las primeras emergencias primaverales de yuyu colorado. Sin embargo, hay gente o hay profesionales que opinan lo contrario, donde el trigo complica el manejo del yuyu colorado. Bueno, eso se debe básicamente a que hay trigos y trigos. A la izquierda podemos ver un trigo con una muy buena cantidad de espiga, con hoja verde hasta el final del ciclo, y bueno, y a la derecha vemos una situación totalmente diferente, un cultivo ralo, con poca
con poca masa foliar, bueno, donde la entrada de luz sobre todo hace que crezcan o nazcan individuos debajo de ese cultivo. Así que básicamente a esto se debe un poco la diferencia de opinión sobre si el trigo es una buena herramienta o es una herramienta que complica el manejo. ¿A qué se debe esa grande diferencia o principalmente a qué se debe? Bueno, un poco al cultivar, hay cultivares mucho más foliosos y sobre todo más colladores, lo que hace que se sombree mejor el entresurco. Esto obviamente en ciclos largos y cortos se ve notablemente esta diferencia. Otro punto importante es la nutrición. Un cultivo bien nutrido, sobre todo con nitrógeno, va a lograr una mejor cobertura del suelo y bueno, que dura a su vez las hojas hasta el final del ciclo y obviamente es una mejor herramienta de lucha contra el yuyo. Después tenemos el distanciamiento entre hileras. Obviamente a mayor distanciamiento, más entrada de luz, mayor dificultad para el control del yuyo colorado. Y por último, lo que pocas veces podemos manejar, que es el agua. En años secos esto se nota mucho más, la dificultad para, o mejor dicho, la luz que dejamos entrar y cómo vemos la minimización de los trigos con nacimientos debajo del trigo, y en años buenos de mucha humedad que vemos esos trigos excelentes, bueno, cambia totalmente la situación. Esa de las tres es la que menos podemos manejar, obviamente si no tenemos riego. Las otras tres sí son factores que uno puede de antemano prever o planificar si vamos a hacer un cultivo de trigo. Y después, bueno, aparecen dos posibilidades de control en el caso de que tengamos nacimientos de yuyo colorado dentro del cultivo. Uno es previo a la cosecha, que es lo que se grafica acá, donde estaríamos controlando esas plantas pequeñas nacidas dentro del cultivo antes de la cosecha, y la segunda es luego de la cosecha. Respecto a la primera que podemos decir, muchas veces nos hemos tentado a hacer esto, el problema o la limitante que encontramos es la falta de productos de herbicidas con registro para aplicarse en esa situación. De lo que pudimos ver, solamente 2,4-D tiene registro 20 días previo a la cosecha. Obviamente es una ventana muy ajustada porque tiene que ser luego que el cultivo deje de estar verde porque va a ser difícil de llegar abajo, y bueno, tiene que ser 20 días antes de la cosecha. El resto de los productos no tiene registro dentro de ese posicionamiento, y siendo además un cultivo que va a consumo directo, hay que ser muy cuidadoso con este uso de productos que no están registrados porque podemos obviamente afectar al consumidor. Así que esa es la mayor limitante que se encuentra a esta situación. Entonces la alternativa que nos queda es el control posterior luego de la cosecha, que tiene, bueno, ya ahora vamos a ver algunas condicionantes, pero bueno, es lo que nos queda para controlar esos escapes que pueda haber dentro del cultivo al final del ciclo. Estas son las situaciones que vemos. A la izquierda, un yuyo colorado con el surco del trigo, no tan grande, de unos 10 centímetros aproximadamente, y las situaciones más problemáticas, lo que vemos acá hacia la derecha, donde tenemos yuyo colorado, seguramente emergido mucho antes, donde ya llegó a la producción de semillas incluso. Obviamente el yuyo colorado dentro del cultivo tiene una forma, un porte totalmente diferente, es una planta muy adaptable a distintas situaciones y entonces llega a producir semillas incluso rápidamente, y bueno, y tenemos estas plantas que son chiquitas, enanas, pero aún así ya con toda su estructura reproductiva desarrollada. Bueno, ¿qué hacer en esas situaciones? Estos son dos resultados de ensayos de REM de los años 19 y 20, con distintos productos quemantes, con la suma de 2,4-D, o sea, el producto sin 2,4-D y con 2,4-D. Y a su vez tenemos 2,4-D solo y glifosato solo. El glifosato obviamente sirve como testigo para ver que la población es resistente. El 2,4-D solo, y después vemos en las otras barras, la más oscura es el quemante, como glufosinato, paraquat, perfentrazone o sulfenacil, solo y con 2,4-D. Y vemos que en la mayoría de los casos, el agregado 2,4-D suma al control de estas plantas de yuyo colorado, y en algunos casos de hecho es más que, o sea, es indispensable, como en el caso de carfentrazón.
Así que bueno, vemos distintas alternativas y cómo suman el caso de agregar un hormonal como 4D muy activo en esta maleza. Acá vemos obviamente que depende del tamaño de la maleza. Cuanto más chica sea la maleza, tenemos plantas de 5 centímetros, podemos decirle, quizás con un quemante solo pueda funcionar. Después habría que ir al agregado de hormonal y ya pasado un tamaño, quizás después de los 10 o 15 centímetros, deberíamos ir con doble golpe, o sea, con una primera aplicación de glifosato con el hormonal y luego el quemante en un segundo golpe a los 10 días. Obviamente, ¿qué limitante tiene esto? Que retrasamos la siembra y muchas veces lo que el productor no quiere hacer, pero la peor decisión es no asegurarnos un 100% de control del yuyo colorado nacido debajo del canopeo del trigo. En unas hojas sembradas sobre un yuyo colorado que no terminó de morir, es luego incontrolable. O sea, técnicamente no se puede controlar porque todos los equipos emergentes no van a tener control sobre esa planta rebrotada o medianamente afectada por el tratamiento previo. Hay que tomar la decisión en ese momento y, si es necesario, por el uso de hormonal o por la necesidad de hacer doble golpe, retrasar esos 10 días la siembra. Y algo clave en estas aplicaciones es la calidad de aplicación. Acá vemos a la izquierda un yuyo colorado totalmente seco, quemado, y a la derecha uno que está a la sombra de una planta de trigo bien macollada, donde bueno, se la ve verde. Este es el mismo tratamiento, el mismo herbicida, el mismo día, o sea, el mismo lote. Como vemos, plantas donde llegó la aplicación excelentemente quemadas, y el de la derecha, donde la planta no tuvo control o tuvo solamente algún pequeño daño. Entonces, la calidad de aplicación en todas estas situaciones es clave y va a hacer que se logre un excelente control y una buena después cultivo posterior, o un fracaso total de la aplicación, aún usando los mismos herbicidas. Así que tan importante como elegir el herbicida es elegir o regular bien la máquina para lograr una buena aplicación. Y eso es clave en este momento. Posteriormente vamos a ver los cultivos de servicio, cómo afectan los cultivos de servicio al yuyo colorado, al manejo del yuyo colorado. ¿Qué modifican los cultivos de servicio? Bueno, básicamente modifican la temperatura del suelo, la luz, la llegada de luz, obviamente, y después hay un fenómeno de impedancia física, o sea, la mulch, ese que hace cultivo de servicio, limita de alguna manera que la planta, o sea, tenga que atravesar eso para llegar al sol. De las tres, la última es la menos importante porque tiene que ser realmente muy, muy significativa el mulch ese, y si bien no es que no exista, las dos variables que más estamos modificando con los cultivos de servicio es la llegada de luz y la disminución de la temperatura del suelo, lo que retrasa la emergencia del yuyo colorado. Acá, obviamente, volvemos a una situación similar a lo que vimos con el trigo. Hay cultivo de servicio y cultivo de servicio. A la izquierda tenemos un lote de un centeno con totalmente cubierto el suelo, y a la derecha, mismo lote, el mismo centeno, la misma fecha de siembra, y fíjense cómo se ve notablemente el suelo. La diferencia cuál es, la fertilización del centeno. Así que bueno, esto es un ejemplo de cómo se puede variar, o sea, se pueden manejar diferentes variables para tener diferentes cultivos de servicio. Lo mismo que con el trigo, depende de cultivar, depende de la fecha de siembra, de fecha de quemado, depende del agua, sobre todo de la fertilización, si es rolado o si es finalizado el ciclo químicamente. Todo esto va a variar y va a hacer que cubramos mejor el suelo, que logremos disminuir la temperatura como explicábamos antes, la llegada de luz y demás. Obviamente lo deseable es una situación como la de la izquierda, no siempre se puede lograr por limitantes de manejo y también ambientales, por falta de agua que pocas veces se pueden manejar. Acá vemos en esta curva medido, digamos, lo que les comentaba del retraso de la emergencia de yuyo colorado. La barra roja o la línea roja muestra la emergencia de un marco sin cultivo de cobertura. O sea, esto es lo que
nació naturalmente en este lote. Esto es en el centro de Santa Fe. Como vemos que hacia fines de septiembre comienza la emergencia del yuyo colorado y a principios de noviembre explota literalmente, vemos cómo asciende y llega a un total a fin de enero de 550 individuos por metro cuadrado. Las dos barras siguientes es en los marcos situados sobre el cultivo de cobertura, que era una avena en este caso, muy bien lograda. ¿Y en qué se diferencia de todo? Uno es que es sin arrancar y otro arrancando. Esto es una cuestión metodológica que cuando uno va al marco, si no arranca esas plantas de yuyo colorado, bueno, ¿por qué disminuye la línea del celeste? Porque empieza a haber competencia entre plantas y algunas mueren. Al ir arrancando uno esto semanalmente, se logra la línea verde. Lo importante es básicamente la diferencia entre la roja y las otras dos. Vemos notablemente cómo, por un lado, se retrasa la emergencia, o sea, vemos cómo empieza a emerger bastante más tarde, de mitad de septiembre hasta principios de noviembre con el otro, con la presencia de la cobertura, y la disminución notable de 550 hasta aproximadamente 150. Parece muchísimo, aún 150, pero fíjense la disminución. Obviamente esto se hace sobre un lote de muy alta presión para ver esta diferencia. Así que podemos notar el efecto real de la cobertura sobre las emergencias de yuyo colorado. Entonces, en definitiva, tenemos menos individuos y más homogéneos. ¿Por qué más homogéneos? Porque nacen más concentrados, más retrasados en el tiempo y hace que sea más fácil controlar malezas más homogéneas a esas camadas sucesivas que se dan en el largo del tiempo si no hay ese cultivo de servicio. Bueno, entonces acá vemos cómo se complementan a su vez los cultivos de servicio de cobertura con los herbicidas. En las primeras dos barras medimos el control que hubo de yuyo colorado con cultivo de cobertura de esa misma avena que mostrábamos sin herbicidas. Es el control solamente de la cobertura. Acá podemos ver que a los 30 días hay un 97% de control, o sea, excelente. Y a los 50 días el control cae al 50%. Eso es lo que les decía de que aún con buena cobertura, con muy buen mulch, la impedancia mecánica no llega, o física no llega a tener el control que uno desearíamos. Obviamente, hasta los 30 días fue excelente, porque un 97% de control, pero después empieza a emerger esta maleza. En las segundas dos barras es el efecto de la herbicida. Esto es una mezcla de un PPO con una clorcetamida, una mezcla muy típica, y también vemos 100% de control a los 30 días y a los 50 días un 28% de control. Es muy bueno, es muy bueno, sobre todo por la presión que había en el lote, como pudieron ver en la curva anterior. No obstante, bueno, llega a un 90-88% de control, que es muy bueno, pero hay una disminución a los 50 días. Cuando sumamos ambas prácticas, logramos lo de las dos barras de la derecha. Es decir, tenemos la cobertura de avena, secamos la cobertura, una vez seca aplicamos el herbicida, que es el mismo que mencioné en las dos barras del medio, y logramos un 100% de control a los 30 días, un 98% a los 50 días. Lo que deja de manifiesto esto es que son prácticas totalmente, perfectamente complementarias entre sí, la cobertura con el herbicida residual para el yuyo colorado aplicado posteriormente a que la cobertura esté seca. Esa es una cuestión que hay que hacer siempre, no aplicarla a la misma aplicación, porque bueno, la materia verde de la cobertura va a absorber todo el herbicida y no va a quedar residualidad en el suelo o va a ser mínima. Entonces, una vez seca la cobertura, se aplica el herbicida residual. Y por último, para terminar, algo similar a esto, pero con otro objetivo, otro concepto, lo que hicimos es medir acá, en un lote también con bastante presión de yuyo colorado, distintos herbicidas. Lo que vemos acá son las siglas de los sitios de acción: PDS con inhibidores de ácido graso de cadena larga, el segundo es fotosistema 2 con inhibidores de cadena larga, el tercero es fotosistema 2 con inhibidores de la síntesis de la mitosis, y los últimos dos son mezclas de PPO con inhibidores de ácido graso de cadena larga. Son distintos activos, pero lo importante acá no era ver los activos, sino el concepto de que actualmente estamos parados sobre una alta presión de PPOs. Obviamente, por la respuesta está en lo que son los gráficos, los controles de PPO son
excelentes, son excelentes controladores de yuyo colorado, y eso hace que se use más de un 90% de los lotes PPO, solos o en mezclas con otro activo. Obviamente, lo deseable es que siempre sea una mezcla para bajar la presión de selección y mejorar la eficacia también. Entonces, lo que hicimos acá nosotros es buscar otras alternativas no PPO para el control de yuyo colorado, que son las 3 de la derecha, donde no tengan PPO. ¿Qué podemos ver? Que bueno, sin cultivo de servicio son las barras marrones y logramos controles de 70, entre 70 y 80%. El tercero, que es 80%, empieza a ser un control satisfactorio. No obstante, con altas presiones de yuyo colorado, 80% no llega a ser un buen control. En ese caso deberíamos repasar con algún post emergente, porque con altas presiones un 20% de escape es realmente significativo, sobre todo en plantas como yuyo colorado, que son de gran porte. Cuando le agregamos el cultivo de servicio, es decir, en realidad le agregamos el herbicida al cultivo de servicio, ¿qué vemos? Que ya el piso se para en el 85% y en el caso de la primera y tercera herbicida llegamos a superar el 90%. Ahí ya los controles son mucho mejores y satisfactorios. ¿Qué queremos decir con esto? Claro que con los PPO fueron casi 100% en ambas situaciones, o sea, con cultivo de servicio y sin cultivo de servicio. Pero ¿cuál es el concepto que quería dejar? Que el agregado del cultivo de servicio o la incorporación del cultivo de servicio posibilita el uso de diferentes herbicidas a los que hoy nos estamos apoyando casi en el 100% porque son muy eficaces. Es decir, abren el abanico a otras posibilidades de herbicidas que con una eficacia un poco inferior, complementado con cultivo de servicio, logran controles más que satisfactorios y bueno, superando el 90%. Y por último, dejar pensar que cuando aparezca resistencia a los PPO, y no estamos demasiado lejos de esto por la presión de selección que mencionaba, pensemos que vamos a tener solamente las opciones de la derecha, de la izquierda, perdón, y en esos casos los cultivos de servicio dejarían de ser una elección para pasar a ser una herramienta indispensable para complementarla con la herbicida. Entonces, ¿por qué no empezar antes? Y prolongar de esta manera la duración de los herbicidas que siguen siendo eficaces, en vez de esperar a perderlos como para complementarlo con estas prácticas. Así que un poco ese era el mensaje final respecto a la incorporación de cultivo de servicio dentro del manejo de yuyu colorado. Bueno, muchas gracias, espero que les haya útil las situaciones o la explicación de las situaciones con cultivo de servicio y con trigo. Y bueno, obviamente estamos abiertos a todas las preguntas que pudieran aparecerles sobre el manejo de esto. Bueno, muchas gracias Marcos, José Luis y Martín por las presentaciones, la verdad que muy completo. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas que fueron llegando, así que las vamos a ir contestando entre los tres. La primera de esas dice, ¿con qué tamaños escapados en barbechos, qué estrategia usaría para controlar su porcentaje de logro sin usar paraquat como desecante en doble golpe? ¿Por qué herbicida reemplazaría el paraquat que no tenga tanta volatilidad? ¿Creo, José Luis? Bueno, herbicidas de reemplazo de paraquat para control de Amaranthus puede ser glufosinato de amonio o saflufenacil o carfentrazone, son los que hemos probado nosotros que funcionaron bien. No entendí bien, Martín, la primera parte de la pregunta. Dice, para tamaños escapados de yugo colorado. Si hubo escape, para mí es lo que dice Martín, digamos, ir a un doble golpe. Si hubo un escape, por ejemplo, una aplicación imagino, si hubo un escape, es a hormonal, digamos, que se haya pasado de tamaño y demás, que haya rebotado, que eso ha pasado, en principio, digamos, lo controlábamos en barbechos cortos con hormonales, con glifosato 2,4-D y dicamba, y después se nos empezó a escapar, veíamos que levantábamos dosis y que ya empezó a perder sensibilidad, y entonces en esos casos son tanto los PPO quemantes como el glufosinato, o bueno, en ese caso el paraquat, funcionan
funcionan bien. Lo que dijo Martín, cuanto más tarde te vas, es digamos, es un doble golpe. Está bien, gracias. Otra pregunta se refiere a dosis máxima en soja de diflufenicán en barbechos intermedios. Creo que todas las preguntas podemos responder los tres porque simplemente nos hemos separado las tres temáticas y los tres podíamos tocar las tres cosas digamos, que habló cada uno. Pero te digo lo que hemos probado nosotros, empezamos con 200 centímetros de diflufenicán, tratando de respetar 15 o 20 días antes, por ahí nos quedamos un poquito cortos, empezamos a subir a 250, 300, y eso necesitamos unos 20 días, digamos, antes, es lo que nos viene funcionando bien. Hemos utilizado una dosis de 300 centímetros para un barbecho, digamos, intermedio, pero bastante más largo, porque era para mostrarlo en un ensayo que hicimos con la REM, mostrando el efecto que se vio en la presentación, ¿no? Hasta 60 días antes lo hicimos y llegó para meterse hasta dentro del cultivo, en donde no teníamos, digamos, presiembra versus lo que no teníamos herbicida de presiembra, ¿no? Pero yo creo que 250, 300, unos 20, 25 días antes, en lo que es esta zona, suelos argidoles o aplodoles típicos, sin ningún problema. Pepi, ahí si quieren puedo hacer una salvedad. Nosotros acá en la regional de Venado Tuerto hemos probado dosis de 300 centímetros cúbicos de diflufenicán y hemos implantado soja a los 15 días sin ningún problema. Ahora, el detalle es que entre la aplicación del diflufenicán y esa siembra tuvimos 20 milímetros a los 4 días que aplicamos. Es como que el diflufenicán ese se pudo incorporar, que siempre el tema agua es algo que deja el signo de pregunta abierto. Así que con una lluvia y un periodo de 15 días no tuvimos ningún problema usando dosis llena, ¿no? Esos 300 centímetros cúbicos que recomiendo. Acá tenemos apludoles típicos, más o menos, que andan en un 50% de arena. Está bien, gracias. Otra de las preguntas se refiere a, dice, ¿qué tiempo esperarían entre la aplicación de hormonales y la siembra de soja de segunda? Bueno, yo leí el tema ese. También es difícil de responder. Depende, obviamente, de la formulación del hormonal. En el caso de ser ésteres, cuando sí se pueden usar, porque hay zonas que están restringidos, es más breve. Si son sales, es más tiempo y obviamente va a depender la dosis. Mayor dosis, más tiempo. También depende, bueno, de si llueve o no. Y bueno, y ahí depende también el riesgo que quiera correr el productor, digamos. Una semana es lo que normalmente se dice, pero bueno, a veces se acorta por operativo y a veces si uno puede esperarlo un poco más, mejor. Pero bueno, eso en dosis medias. Si uno sube la dosis porque quiere controlar amaranthus más grande, va a tener que esperar más. Y en todo caso, por eso a veces conviene hacer una mezcla de hormonal con un quemante y a una dosis de hormonal razonable y no ir a una dosis muy alta donde el control tampoco llega a ser tan bueno y tenés que esperar más tiempo. Entonces usar una dosis normal de hormonal en mezcla con otra cosa que ayude el control y acortar ese periodo de aplicación a siembra a algo razonable, digamos. Está bien. Aprovecho que estabas respondiendo y te hago otra pregunta que estaba dirigida a vos. Dice, ¿qué dosis de 2,4-D salamina considera efectiva para control en posemergencia de yuyo colorado en trigo? Porque mencioné eso también. Ahí va a depender sobre todo del tamaño del yuyo colorado. Como dijo José Luis, un hormonal solo, un 2,4-D solo, a una dosis normal, pongámosles 1 litro, controla el yuyo colorado, pero de tamaño pequeño. Si uno se pasa un poquito, ya pequeño digo quizás 5 centímetros, digamos, y aún así puede fallar. Entonces,
no dije que era el único registrado, pero quizás no sea una muy buena alternativa. En el caso de hacerlo, tiene que ser muy chiquito y con esa ventana de 20 días que dice el registro. Así que es para situaciones muy particulares donde cierre todo, digamos. Pero como dijo José Luis, en los barbechos dejaron de usar hormonales solos y pasaron a hacer mezclas con quemantes, entonces algo mismo pasaría dentro del trigo. Tiene que darse con un colorado chiquito, en buenas condiciones, y que sea después que el trigo haya perdido la hoja o se haya secado, y 20 días antes de la cosecha, así que tiene que ser todo un paquetito bastante difícil de cumplir. Sí, difícil de integrar todo. Hay un comentario con alguna pregunta. Dice, ¿piensan que el manejo o control del Amaranthus va a empeorar, ya que cada vez se encuentran más resistencias? Dice, teniendo en cuenta que muy pocos productores se basan en los aspectos que Marcos comentó anteriormente. No sé quién quiere contestar. Yo personalmente, bueno, y José Luis lo dijo, yo creo que sí, que se va a empeorar, digamos, porque pues, si uno ve los herbicidas que hoy se usan en casi toda el área de Collullo Colorado, se usan los mismos sitios de acción, obviamente no por casualidad, porque funcionan excelente. Entonces tenemos una presión de selección muy alta. Así que es esperable que sigan apareciendo resistencias en breve tiempo y, bueno, y en los años sucesivos. Como mostró José Luis, en Estados Unidos ya hay a varios sitios de acción que acá todavía no. Y eso, bueno, complejizaría más el manejo, y no hay otra herramienta que usar todo junto, digamos, integrar todas las prácticas de antemano, y bueno, y después por la necesidad más aún todavía, pero cuanto antes empecemos, más tiempo vamos a hacer durar a estas buenas herramientas. Y yo creo que todos los manejos responden más tarde de lo que uno los ve, ¿no? Entonces, todo lo que vimos nosotros de ALS o de glifosato responde a manejos que hicimos 5, 7, 10 días antes. Entonces, probablemente lo que estamos haciendo hoy con los PPO, con los HPPD, lo vamos a ver en unos años. Lo que tenemos que hacer es cuidar esas moléculas que son las que nos funcionan con manejos alternativos. Si uno se pone a mirar, entras a una imagen de Google Earth hoy o cualquiera de las plataformas que hay para ver qué superficie de trigo, de cultivo de servicio hay, y no tenés mucho. Entonces, digamos, tenemos mucho barbecho, la maleza nos lleva muchísimos años de evolución y va a tratar de ocupar esos nichos. Entonces, gran parte del manejo que tenemos hoy es químico, digamos, casi todo es químico, porque hablamos de cultivo de servicio y demás, pero recién se está instalando y va a demorar, digamos, unos años, y mientras tanto seguimos usando estos mismos principios activos. Entonces, depende mucho de lo que ya empecemos a hacer hoy y la conciencia que se tomó. Creo que es distinta la conciencia que se tomó hoy a la de hace 10 o 15 años atrás, pero es probable que aparezca, de hecho, está en estudio. Sí, voy a hacer una salvedad, sí. voy a hacer una salvedad yo, Martín, y creo que los tres coincidimos y pensamos lo mismo, que la problemática de Colorado se va a agigantar y que debemos cuidar, y además de cuidar debemos ayudar las moléculas. Por eso justamente cuando nos organizamos la charla hicimos hincapié en otras técnicas que van más allá de la molécula. Por eso nos parece importante, tenemos que sumar todas las técnicas posibles y no sobreconcentrarnos solamente en las moléculas. Tenemos que ir más allá, como hablamos, los cultivos de servicio, movimiento de fecha de siembra. Tenemos que tener una perspectiva más amplia en el control de malezas. Está bien, gracias. Un buen concepto general. Hay dos preguntas para José Luis. Dice, la primera, te leo las dos seguidas y las contestás y no las repasamos. Dice, José Luis, habló de barbecho largo a maíz, el uso de ALS en otoño para poder rotar modo de acción. ¿No es peligroso pensando en la zona oeste de Buenos Aires? Y después la otra, no mencionó el amicarbazone como preemergente maíz. ¿Qué opinión tenés? Bueno, la primera, hoy en día hay productos con registro para el caso de maíz, como voy a nombrar marcas comerciales, Titus con el principio activo es rimsulfurón, es una ALS, funciona muy bien, por ejemplo, para lo que es problemática de ryegrass
y para rama negra, y tiene registro, se podría usar en presiembra de maíz. Y lo que es percutor, las mismas recomendaciones para ryegrass y rama negra no debería tener problema. Por ahí a lo mejor la parte arenosa, digamos más nos vamos hacia el oeste, lo que siempre es conveniente es charlar con las empresas. En la empresa hay un montón de información de la gente de desarrollo. Las empresas tienen muchísima información. Cuando uno habla y cuando uno visita los campos experimentales, se prueban un montón de cosas. Entonces, no duden en esos casos en llamar, porque se barren distintas dosis, situaciones. Entonces, hay que aprovechar ese conocimiento que hay detrás para consultarles esto. Bueno, a ver, si me viene un invierno más seco, no llovió, no se incorporó, puedo tener algún problema y demás, eso lo van a poder responder, pero esos son dos ejemplos de principios activos que tienen registro, para citar dos, por ejemplo. En el caso de amikarbazones, sí, nombré triacinas. En general, puede ser terbutilacina, puede ser amikarbazones, es una alternativa más. Si no estaba dentro de, a lo mejor, de ese gráfico de flor, pero lo hemos probado, quizá a lo mejor no haya entrado en todos los ensayos y es por eso, pero sí es una de las triacinas, digamos, que se ha registrado últimamente, lo hemos probado, al igual que la terbutilacina, y yo creo que, digamos, lo que no tenemos que hacer es tratar de abusar lo que son las triacinas. Si usamos una atracina en el barbecho largo, tratar de no repetirla en el barbecho, en lo que es presiembra. Pero si usamos una ALS, puede usarse en barbecho corto. Hemos discutido en otros ámbitos el tema de este año, que pasa si se retrasa la siembra de maíz. Normalmente no tenés barbecho corto, pero ¿qué pasa si se retrasa y tenés esas lluvias chiquitas, nos está faltando humedad y empiezan a nacer maleza? Bueno, ahí entra el triacina más si nos queremos ir a un HPPD atrás. Digamos, todo depende de cómo se arme el tema del overlapping o superposición de los principios activos, pero sí, es una triacina, está nombrado dentro de eso, de lo que es fotosistema 2, como una alternativa para lo que es presiembra o para lo que es barbecho largo también. Bien, gracias. Y la última pregunta que tenemos, que no tiene relación con el yuyo colorado, dice: quería saber si alguno de los disertantes tiene experiencia en control de cardo chileno y si observaron resistencias en otros principios activos aparte de glifo y 2,4-D. Bueno, este año hicimos ensayos junto con Eduardo Cortés. La verdad que charlamos con todas las empresas a ver qué es lo que había disponible para control de cardo, porque lo que se sabían es solamente, digamos, que venían funcionando clorpiralid y picloram, y realmente son los dos principios activos que funcionan. O sea que en maíz por ahí digamos, la problemática es más sencilla de resolver, con esos dos hormonales en mezclas o solo, han funcionado bien, digamos, mejor clorpiralid a las dosis que usamos que picloram. Después también funcionaron muy bien lo que sean los HPPD posemergentes, todo lo que hay en el mercado hoy, con algunas diferencias en el nivel final de control, pero lo que conocen como HPPD de control postemergente en maíz, tienen efecto. Y después, en algunos casos, agrega un control un poco más violento cuando se agrega, por ejemplo, un PPO, digamos, a flufenacil agregado a clopiralid, hace que el efecto sea más rápido, pero los controles finales no difieren tanto. Glufosinato de amonio mejora lo que es, por ejemplo, paraquat, no, glufosinato nos sorprendió para bien. Después hay algunas mezclas comerciales que están por venir, que, digamos, en base a PPO digamos, que son fundamentalmente preemergentes, pero también tienen efecto post, acompañados de dicamba, funcionaron bien. Y no detectamos, por ejemplo, la resistencia en dicamba. Dicamba levantando las dosis, en dosis, por ejemplo, de litro 200, controlamos el 100% de control. Y ya con dosis de 600 ya tenés un 90% de control, por ejemplo. Y esos controles mejoraron, digamos, dicamba, por ejemplo, acompañado de un PPO, funcionaron bastante bien. Pero es solamente un año de análisis, falta hacer
más ensayos. El tema de la sequía, hicimos ensayos de preemergentes también y nunca más le llovió, no pudimos evaluar demasiado. Y en el caso de los postemergentes, no sabemos cuánto influyó el tema de que no haya llovido nada después, porque de hecho vos ves el testigo que quedó golpeado. Digamos, el testigo sin ningún tipo de aplicación, el efecto de las heladas y la sequía lo veas afectado. Así que todas esas condiciones ambientales posteriores, con Julio con unas heladas fortísimas, suponemos que tienen que haber influido. Creo que por ahí es más complicado en soja porque, como sabemos, esos dos hormonales tienen unos periodos de carencia importantes, digamos, para lo que es el cultivo de soja. Citando a la gente de Corteva, más o menos es 1 milímetro de lluvia por centímetro cúbico aplicado entre lo que es la aplicación y la siembra del cultivo de soja. O sea que tenemos que tener a las dosis que usamos, que son de 250 centímetros de clorpiralid, por ejemplo, tenemos que tener unas buenas lluvias entre la aplicación y lo que es la siembra si no queremos tener problemas. Correcto. Bueno, muchas gracias. Nuevamente les agradezco, no tenemos más preguntas, así que damos por finalizado el taller y cualquier otra consulta o comentario que surja se le hará llegar por el panel de asistentes. Así que bueno, muchas gracias chicos y nos vemos en la próxima.